Muy buenas tardes, saludos cordiales desde el Centro de Formación del Colegio de Médicos de Zaragoza. En la tarde de hoy vamos a celebrar el Foro de Deontología Médica correspondiente al mes de marzo del año 2026 y el título es La ética médica desde la perspectiva de género, una mirada deontológica al sesgo de género en la práctica médica. Y el colegio tiene el honor, el gran privilegio y la enorme satisfacción de contar como ponente con la profesora Dolores Serrat Moré, a quien presentaré debidamente tras la siempre brillante y entusiasta intervención del profesor Cía, fundador y coordinador del Foro de Deontología. Don Pedro. Bueno, muchas gracias, como siempre. Y hay que enfocar hoy una tarde con un tema de plena actualidad, muy interesante verdaderamente, y creo que tenemos también a la ponente ideal, pero un tema de esos que nos ha sorprendido a los médicos en la práctica clínica. Estábamos pues un poquito contagiados, como es lógico, de toda la perspectiva social sobre la mujer, y nosotros pues hemos participado de esa perspectiva sin reparar apenas en ello. Pero es verdad que en la segunda mitad del siglo XX empezaron a salir algunos artículos pues curiosos. Yo uno de los que realmente guardo más es el de Adnayan y Epstein en New England Journal of Medicine del año 91 ya, o sea que ya han pasado unos años, en el que hablaban de un trabajo que me pareció importante sobre 7.000 pacientes que ingresaban en hospitales estadounidenses. El problema central de estos ingresos era la patología coronaria y se fueron encontrando que en cuanto a una angiografía coronaria y en cuanto a pruebas de revascularización, pues al comparar varones con mujeres, se encontraban que en las mujeres se habían hecho ambas pruebas en un 50% menos que en varones. Siendo que, claro, en New England Journal of Medicine pues mira con lupa, como sabéis todos muy bien, es una revista muy prestigiosa y mira muy bien la metodología, y estas poblaciones, pues ni que decir tiene, que eran homogéneas, que eran similares en cuanto a edad, en cuanto a la gravedad, la situación de gravedad creada por el problema principal y en cuanto a comorbilidades. Claro, esto sí que es verdad que desencadenó una cierta literatura ya de otros trabajos, de otros estudios. Fuimos viendo, aquí hay una compañera de atención primaria que es Ruiz Cantero, María Teresa, que se dedicó mucho al tema y efectivamente pues encontraba, como ya habían encontrado otros autores, vaya, que el retraso en cuanto al diagnóstico de la patología coronaria era evidente en las mujeres. Pues bien, se hicieron elucubraciones si sería el trabajo de casa, que realmente algunos que luego hemos experimentado en estos últimos años como amas de casa sabemos que es un trabajo importante y que te coge las 24 horas del día. Que el trabajo de cuidadora, que lo asume la mujer en un 80%, pues los que hemos asumido el trabajo de cuidadores también sabemos que asume, que absorbe las 24 horas del día, y que quizá por esos motivos la mujer se acercaba menos al sistema sanitario. Sí, pero el trabajo que nombraba antes de Adnayan y Epstein, pues realmente era sobre pacientes que ya habían ido y habían contactado con el sistema sanitario. Era el quehacer clínico en ese sistema sanitario lo que había provocado esa diferencia no muy bien explicada, verdaderamente. En España pues pasaba lo mismo, porque el año 2022 también es verdad que el Ministerio de Sanidad pues sacó un registro con perspectiva de género sobre enfermedades cardiovasculares extraído de las bases de datos de los médicos de atención primaria. Y ahí se verificaba que efectivamente entre mujeres de 50 a 70 años de edad, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y la prevalencia también de factores de riesgo era mayor en mujeres de esa franja de edad que en varones de esa franja de edad. Y sin embargo estaban peor controladas las mujeres. Y se les había recetado menos medicación a las mujeres, volviendo
ya a la estimación cuantitativa. Bueno, menos, excepto en cuanto a diuréticos, que se les había recetado algo más, quizá por el hecho ese de que los diuréticos en algunos casos descargan de líquidos y producen una disminución de peso muy satisfactoria para la que quiere reducir el sobrepeso y para el médico que se apunta a un triunfo transitorio verdaderamente, pero momentáneo con esa visita médica. Bueno, pues realmente esas diferencias también se dan efectivamente en España, y como no podía ser de otra manera. Claro, esto provoca pues cantidad de discusiones sobre las causas y por qué ocurre esto y sobre todo sobre los remedios de esta situación. Pero es que hasta en los trabajos de investigación clínica, en los estudios en los que de ensayos clínicos ya con población humana, pues los estudios se han hecho tradicionalmente sobre una mayoría de varones. Y claro, no sabemos muy bien la sintomatología típica de algunas enfermedades, lo conoce también la población general, pues como una crisis coronaria, pues da su dolor retroesternal, opresivo, angustioso, a veces irradiado a cara interna del brazo izquierdo, etc. Pero, en cambio, en muchas mujeres, como también en algunos hombres, pues toda esa manifestación de ataque coronario resulta que es un malestar general, un dolorcito en la espalda, un dolor un poco más abajo que no se sabe si es digestivo o no, y en conjunto pues los diagnósticos efectivamente se van haciendo más difíciles y más retrasados, pero se han hecho más difíciles porque ya la descripción princeps que viene de los ensayos clínicos ya venía de una patología predominantemente masculina. Claro, estamos en una época además en que ya la inteligencia artificial la tenemos aquí, produciéndonos, en mi opinión por lo menos, unos beneficios muy importantes a la medicina. Y todavía está, yo creo que empezando todo este desarrollo. Y hay un compañero de Málaga, el vicepresidente del Colegio de Médicos, que es muy aficionado, vamos a decir, muy experto en inteligencia artificial. Y este nos advierte y nos alerta mucho sobre ese tema, diciendo, si metemos a los sistemas dotados de inteligencia artificial unos datos sesgados, no esperéis que los resultados pues sean los correctos, porque van a ser también sesgados. Es que si un algoritmo está viendo, pues por ejemplo, infrarrepresentada a la mujer, pues no nos extrañe que salga infradiagnosticada. Y por lo tanto, él acaba diciendo que hace falta pues, que los expertos ejerzan su función de gobernanza y de estándares de equidad para que no persistan unas inequidades que nos vienen ya de atrás, pero que se van a mantener, mejor dicho, se van a multiplicar en cuanto estemos usando de lleno los métodos de inteligencia artificial. De manera que el tema ya no es que sea de presente importante, es que es de futuro también. Y hace falta que nos mentalicemos, que lo estudiemos. Siempre pienso que la inteligencia artificial, que las nuevas técnicas de información y comunicación nos van a hacer estudiar más. No ya estudiar los artilugios de decir, a este botoncito le doy para hacer esto. No, es que vamos a tener que estudiar afortunadamente la medicina minuciosamente y a fondo, como debe ser siempre. ¿Por qué? Porque nos van a estar esperando los matemáticos y la inteligencia artificial con unos datos que sean puros para que sean aprovechables. Es decir, que vamos a tener, yo diría, otro estímulo más para ser buenos médicos, que ya lo somos, por lo menos algunos. Yo como estoy jubilado, pues no puedo ni presumir de una cosa ni de otra. Y entonces, como digo, el tema tiene toda esa importancia. La ponente, pues ahora nos la perfilará el doctor La Figuera, pero todos la conocéis y sabéis que va a ser la persona idónea con su perspectiva de la medicina, del derecho, de muchas actividades. Ha sido mi decana y una decana muy buena. No voy a decir más del currículum, pero sí tengo que decir mi sentimiento con respecto a su convivencia conmigo en la facultad. Y por lo tanto, pues creo que la sesión va a ser muy interesante. Así que el doctor La Figuera, que es el que gobierna, pues tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Cía. La verdad es que don Pedro cada día nos sorprende más, porque en los últimos foros
viene sin una sola nota, ni un solo guión. Es decir, es absolutamente alucinante la claridad mental que posee. Bien, pues la doctora y la profesora Dolores Serrat Moret atesora un extraordinario y espectacular currículum. Es doctora en medicina por la Universidad de Zaragoza, especialista en psiquiatría, especialista en medicina legal y forense, licenciada en Derecho, pertenece al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y al Cuerpo de Profesores Titulares de la Universidad. Actualmente es profesora titular de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Como perito médico realiza informes periciales en temas del área médico-legal en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Zaragoza. Ha desempeñado sucesivamente los cargos de secretaria, vicedecana y decana de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Ha sido vocal de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de España y vicepresidenta de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Zaragoza. Es académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, presidenta del Comité Jurisdiccional y delegada de Protección del Menor de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Desde el 2003 viene desempeñando diversos cargos políticos a nivel local y autonómico y actualmente como vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular de Aragón. Tiene múltiples proyectos de investigación en medicina, en derecho, informes periciales, violencia doméstica, autora de numerosas publicaciones y en revistas nacionales y extranjeras, imparte conferencias y máster y ha dirigido más de 25 tesis doctorales. Y es miembro de diferentes sociedades científicas relacionadas con la medicina legal y forense y del comité de redacción en diversas publicaciones de esta especialidad. Y también ha recibido numerosos premios y reconocimientos a su lado. Profesora doctora Serrat, abrumados por este currículum. Y yo después de esta presentación casi también estoy abrumada, porque creo que quien nos escucha tiene que pensar aquello de que quien mucho abarca, poco aprieta. Y posiblemente la mayor sorpresa se la han llevado con ese nombramiento, ¿no?, de presidenta del Comité Jurisdiccional y delegada de la Protección del Menor de la Federación Aragonesa de Fútbol, porque algunos pensarán en esta mujer que sabe de fútbol. Pues bueno, cosas de la vida. Vamos a empezar con el tema y tengo que empezar en primer lugar dando las gracias al Colegio de Médicos de Zaragoza por la invitación a participar en este foro y de una forma muy especial al profesor Cía y al profesor La Figuera por esta cariñosa presentación e introducción que han hecho. La verdad es que el profesor Cía en su intervención me ha quitado algo de tarea que podré pasar más rápido, sobre todo en relación con el tema de los sesgos de género en la práctica médica. También quiero agradecer la oportunidad que este foro me ha brindado para hacer una reflexión personal sobre el tema. Tengo que reconocer que no me había parado a pensar en serio qué supone el género y qué supone el enfoque de género en la práctica médica. Y quiero que esta sesión sirva, por lo menos como invitación a todos los que nos están escuchando, los presentes y los online, a una reflexión colectiva, ¿no?, sobre el tema. Para tratarlo lo dividiré más o menos en tres partes. Una primera de introducción general al género y a la perspectiva de género, para de ahí entrar a lo que es el enfoque de género en la medicina y la obligatoriedad legal de este enfoque, y no solo la legal sino también la ética, y para dedicar la última parte a cómo lo ha incorporado, cómo lo va incorporando el Código Deontológico actual en su versión del año 2022. Sin más dilación, la primera pregunta y la primera reflexión a los que los tengo que obligar es que piensen si tienen prejuicios, o dicho de otra manera, si piensan que la medicina es o no neutral. Y la segunda, si tenemos ideas preconcebidas con respecto a lo que es el género, o dicho de otra manera, si piensan que existen
o no los sesgos de género. El doctor Cía en medicina ya nos lo ha puesto, pero creo que son dos puntos de partida para empezar. Quizá la mayor transformación o mayor revolución social que hemos vivido desde la segunda mitad del siglo XX hasta principios de este siglo XXI ha sido la evolución del concepto de sexo a género. Un concepto que en estos momentos prácticamente ha venido a sustituir el concepto de género para pasar a sustituirlo y a incorporarlo como esa idea que engloba no solo lo biológico, sino también lo sociocultural. Tanto es así que incluso el Consejo de Europa, en su informe general del año 1993, ya decía o equiparaba sexo o género, definiéndolo como el estatus personal, social y jurídico de un individuo, en tanto que hombre, mujer o mixto. Ha corrido tiempo desde 1993 y, sin embargo, pues todavía tenemos dudas. En realidad, hablar de enfoque de género o enfoque de sexo, la diferencia está en que en un enfoque de sexo únicamente se tienen en cuenta las diferencias biológicas y en el de género, se incorporaría nada más lo que son las diferencias culturales y sociales entre los hombres, las mujeres y otras identidades de sexo. Cierto o no es que hoy no se debe de pensar en la salud sin tener en cuenta el género. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa y me preocupa mucho, y es distinguir o ver las diferencias que hay entre perspectiva de género con ideología de género. La verdad es que ideología de género es un concepto que algunos también dicen que es crítico, pero que deriva de una postura antropológica y social enfocada a la autopercepción y aceptación del género con respecto, o diferenciación del sexo, diferenciación del género con respecto al sexo biológico. Propone la ideología de género una identidad sexual que deriva de una construcción cultural y que es una elección libre e independiente de lo biológico, minimizando el papel en la definición de la identidad de lo que es el aspecto biológico. Con esa ideología lo que se pretende es un cambio en lo que es la estructura social estructural. Eso, que podría llevarnos a una confrontación ideológica, nada tiene que ver con lo que hoy se entiende por perspectiva o enfoque de género, que hoy hay que verla como una herramienta de análisis para identificar las desigualdades estructurales entre los hombres, las mujeres y otras identidades que llamaremos, por simplificar, no binarias, sin imponer un sexo sobre otro y para la valoración del impacto de estas desigualdades en las políticas y las normas sociales. El fin de la perspectiva o el enfoque de género no es otro que conseguir no solo la igualdad de derechos y oportunidades, sino también conseguir la equidad. Pero profundizando un poco más en lo que es la perspectiva de género, diríamos que es una herramienta que sirve para el análisis de cómo se construyen esas diferencias entre los hombres y las mujeres en los distintos contextos. Es también una herramienta que ayuda a reconocer las desigualdades, las oportunidades y los recursos disponibles para ambos géneros. Pero lo que no es una mirada femenina. Lo que busca el enfoque de género es entender las distintas experiencias humanas y su objetivo, como les decía, es visibilizarlas, transformarlas, todas aquellas que generan desigualdad, buscando precisamente la equidad. Por tanto, podríamos decir que en general la perspectiva de género es importante para garantizar la igualdad de derechos sin discriminación, para hacer un análisis crítico de las estructuras y las normas sociales que se determinan en función de los roles de género, para garantizar las políticas, programas y prácticas que valoran la diversidad y promueven relaciones igualitarias y respetuosas, y también para identificar, prevenir y atender la violencia de género con especial atención a las personas más vulnerables. En definitiva, integrar la perspectiva de género ayuda a construir una sociedad más justa, donde las diferencias sexuales no se traduzcan en una jerarquía de poder o en una jerarquía social. Y esta pequeña introducción iremos a la pregunta central.
La medicina es neutral respecto al sexo y respecto al género. Pues son muchos los autores, y lo refería el profesor Cía, que en los últimos años se han dedicado a investigar y que han puesto de manifiesto que existen en medicina lo que llamaremos puntos ciegos, estos sesgos inconscientes de género. Entenderemos los puntos ciegos como carencias, sesgos y omisiones en la investigación, en el diagnóstico y el tratamiento debidas a las diferencias biológicas y socioculturales de las personas. Esto da lugar a lo que llamaremos ceguera de género, que lo podemos entender como las actitudes o políticas sanitarias que pretenden ser neutrales sin tener en cuenta las diferencias de género, o como las actitudes o políticas que, lejos de ser igualitarias, tienden a mantener el status quo, es decir, el estatus establecido, y perpetuar la desigualdad al no entender las distintas necesidades personales. Sesgos de género existen en medicina y existen en varios ámbitos. Tendríamos los que son propiamente consecuencia de esas distintas condiciones socioculturales. Lo decía antes el profesor Cía, el sesgo de la cuidadora, en que en medicina no se identifica cómo ese rol de cuidador influye en la forma de enfermedad física o psíquica de las mujeres. También en la falta de atención a la diversidad. Históricamente, la salud transgénero y la no binaria ha sido un punto ciego absoluto en el que no existen y siguen sin existir de forma mayoritaria protocolos o conocimientos médicos para atender a estas personas. Pero no solo ese tipo de sesgos tan socioculturales, sino también derivados de las propias diferencias biológicas. En la práctica clínica, también muchos los trabajos que ponen de manifiesto infradiagnósticos o retrasos diagnósticos por presentaciones atípicas que no se corresponden con el modelo estándar que es el modelo masculino. Se veía las manifestaciones en la mujer como atípicas o como variaciones de lo que es el cuerpo masculino. Y esto se ha visto claramente en algunas patologías. Lo decías antes, en las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el retraso en el diagnóstico del infarto o de la angina de pecho, pero también en otros ámbitos, por ejemplo, en la subestimación del dolor y una mayor atribución de causa psíquica o de somatización en las mujeres. El sobrediagnóstico en las mujeres en los temas de salud mental. Atribuir fácilmente patologías de causa psíquica, muchas veces sin investigar las causas subyacentes. O, por ejemplo, no tener en cuenta las diferencias metabólicas de los fármacos y su repercusión en los efectos adversos. Aproximadamente un 40% más frecuentes los efectos adversos de medicamentos en mujeres que en varones. En el campo de la investigación, quizá los principales sesgos vienen derivados de la infrarrepresentación femenina en muchos ensayos químicos, en la omisión de datos al no desglosar los resultados de las investigaciones por sexo y, quizá lo más grave, la exclusión de mujeres en ensayos clínicos por considerar que las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual contaminan los resultados de la investigación. Pero esos sesgos de género no terminan en este ámbito de la práctica clínica, sino que también afectan a lo que son las diferencias en relación a los propios profesionales, las diferencias en el ejercicio profesional entre mujeres y varones. Muchas de ellas posiblemente se han ido reduciendo en la actualidad, pero sigue habiendo una cierta brecha salarial en muchos ámbitos. La falta de representación en posiciones de liderazgo, esa es muy evidente. Hoy las mujeres representan prácticamente el 60% de la base médica y, sin embargo, en los puestos de liderazgo, de lo que llamaríamos la cima profesional, son minoritarias. Aproximadamente solo hay un 20% de presidentas de colegios de médicos, solo hay en torno a un 35-40% de mujeres jefes de servicio, cuando en los servicios hospitalarios superan claramente el 60% de los profesionales femeninos, y como presidentas de las sociedades científicas, escasamente un 30%. Por lo tanto, hay todavía un decalaje importante en el liderazgo. También sufren más las dificultades para la conciliación de la vida familiar y el trabajo. Hay muchas más renuncias por parte de mujeres en detrimento de su
sus propias oportunidades de carrera profesional en varones. Y otro dato importante es que, aunque hoy las agresiones sanitarias nos afectan a todos, a hombres y mujeres sin distinción, sí que es verdad que los últimos datos que aportó hace pocos días el inspector que se encarga del seguimiento de las agresiones sanitarias en Aragón, las mujeres casi duplican el número de agresiones que sufren los hombres. Y eso sin tener en cuenta agresiones o violencias más específicas, como pueden ser los casos de acoso laboral o de acoso sexual. Para hablar de esos sesgos profesionales, quizás es un buen momento para recordar ese decálogo para la igualdad en la profesión médica que fue aprobado por la Organización Médica Colegial en octubre de 2018 y que ya promueve la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y solicitaba planes de igualdad y conciliación con un enfoque inclusivo de género, favoreciendo la presencia de mujeres médicos en espacios de toma de decisión y de liderazgo. Esta carta pues, la pueden encontrar fácilmente en un buscador de internet, está accesible y es bueno pues, darle una lectura porque aunque ya tiene unos años, pues sigue plenamente vigente. Viendo que evidentemente la medicina no es tan neutral como nos puede parecer, nos tendríamos que preguntar por qué es importante la perspectiva de género en medicina. Primero, porque es la forma de garantizar una atención sanitaria equitativa, de calidad y justa. Segundo, porque nos va a permitir identificar y sobre todo corregir los sesgos tradicionales que provocan desigualdades en salud. Y sobre todo, porque hay que entender que la perspectiva de género no significa tratar de forma diferente, es decir, no significa privilegiar un sexo sobre otro sin criterio, sino atender a las necesidades reales de cada paciente, de cada colectivo. Significa reconocer que las desigualdades existen y que hay que trabajar para eliminarlas. Pero si no nos convence simplemente la reflexión personal o social, vamos al ámbito de que hoy la perspectiva de género es una obligación legal y ética. Y vamos a analizar un poco estos dos aspectos. Una obligación legal que se fundamenta ya en el artículo 14 de la Constitución española, cuando dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o religión. Este artículo 14 de la Constitución ha sido desarrollado en numerosas leyes, pero hay algunas que son especialmente significativas. La primera es esa Ley 30/2033 que obliga a incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas. Y estamos hablando del año 2003. Por supuesto, un paso adelante en el enfoque de género lo tuvo la Ley 3/2007 de igualdad entre hombres y mujeres, o entre mujeres y hombres, y su posterior modificación o nueva ley a partir de la Ley 15/2022 que habla de la igualdad de trato y la no discriminación de cualquier tipo. Aparte de estas leyes de carácter general y por lo tanto aplicadas en todos los ámbitos, es importante tener también conocimiento de las leyes especiales, como la Ley de Garantías de Integridad de la Libertad Sexual o la Ley de Reconocimiento de las Personas Trans para la garantía de sus derechos. Esta obligación legal que nos marcan las leyes marca por lo menos tres cosas, o implica por lo menos tres cosas. Primero, aplicar el principio de transversalidad. Eso significa que hablar o incluir el enfoque de género no debe de ser una política aislada, sino que debe de aplicarse en todas las áreas de actuación, en los presupuestos, en la educación, en la salud, que es en lo que estamos, en el transporte, en la seguridad. La segunda es que obliga al informe de impacto de género. Todos los proyectos de ley, normas reglamentarias y planes de gran relevancia deben acompañarse de un informe sobre el impacto de género. Y en tercer lugar, obliga a todas las administraciones públicas, la central, las autonómicas y las locales, a evaluar el impacto de género de sus políticas. Esa es la consecuencia, ¿no?, o el resultado de la aplicación de esas leyes.
Pero les decía que no solo es un deber legal, es un deber ético. ¿Y cómo podemos fundamentar ese deber ético? En primer lugar, porque la ética médica no puede permanecer ajena a las desigualdades sociales que afectan a la salud de las personas. En segundo lugar, porque ignorar la influencia de género no solo sería una falta de rigor científico, sino una vulneración del principio de justicia. Y la tercera, porque la perspectiva de género como deber ético se relaciona con los principios éticos fundamentales. Por el principio de justicia, que exige una atención equitativa, con el principio de igualdad, que exige ausencia de cualquier tipo de discriminación, con el principio de autonomía, que es un requisito básico de la dignidad personal y que exige respeto a la identidad personal, y con el principio de beneficencia, que establece como primera obligación del médico procurar la mejor atención para sus pacientes. Tenemos un precedente de esta obligación ética, porque a veces se nos olvidan, del año 2002, cuando en esa Carta Ética de Médicos del Mundo, donde ya incorporaba esa necesidad de igualdad y corresponsabilidad entre los distintos profesionales, incorporaba la perspectiva de género en lo que son las normas éticas, hacía una mención específica a la necesidad de la lucha y la participación médica en la lucha contra la violencia de género, invitaba a la formación y al intercambio de experiencias y proponía que todo ello sirviera para conseguir una sociedad más justa. Pero si eso es un precedente desde el año 2002 hacia aquí, es verdad que también la ética médica y los códigos de ética han evolucionado. Y en el ámbito internacional tenemos un importante número de normas de carácter ético que al final marcan la evolución de la ética médica en general. En primer lugar, la Declaración de Ginebra, adoptada en el año 2017, en su versión del año 2017 por la Asociación Médica Mundial, que se considera de alguna manera el juramento hipocrático moderno, que ya incluye de forma expresa la necesidad de la incorporación de ese enfoque de género. Quizá el código ético más avanzado en esta materia es el Código de Ética Médica de Canadá, del año 2018, que establece o reconoce la necesidad del cuidado culturalmente competente, incluyendo la sensibilidad de género y la diversidad sexual, promoviendo la equidad en salud. También la Asociación Médica Mundial, en su normativa del año 2019, incorpora la equidad de género en medicina, y otros organismos como la OMS, la ONU o el propio Consejo de Europa tienen ya normas y guías para la inclusión del enfoque de género desde una perspectiva general. Quizá lo más relevante de forma general de todas esas normas éticas es el reconocimiento de la diversidad sexual, incluyendo en esa diversidad las distintas categorías de identidad y de orientación sexual. Quizá por su importancia y por su repercusión general es necesario pararnos un momento en el Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, con esos aspectos claves que recoge, como la obligatoriedad de la no discriminación, el compromiso con la justicia social y el respeto de los derechos humanos, incluyendo la diversidad de género, el reconocimiento de las distintas variaciones de la sexualidad y ese impulso de género en el reconocimiento de todos los derechos del paciente. Y si ese es el marco general, el marco que establecen los valores en medicina, en la ética médica, ¿cómo lo enfoca nuestro código deontológico? ¿Cómo debemos de mirar o cómo debemos de leer ese código deontológico en su versión de 2022? Lo primero que debemos de decir es que el término género no está incluido de forma general en el código deontológico. Solo está incluido de forma específica en el capítulo 15, cuando habla de la sexualidad y la reproducción. Pero eso no quiere decir que desde sus principios generales y desde otros capítulos no se pueda ver un refuerzo en lo que es el enfoque de género, sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto a la dignidad humana
o la promoción o promover la equidad como garantía de la calidad asistencial, o la prohibición de la discriminación, o esa obligación profesional basada en la evidencia y en el principio de equidad y de no discriminación, o incluso en la interpelación que el propio Código Deontológico nos hace a los profesionales para valorar o para que nos formemos de forma expresa en esta materia, que revisemos nuestras propias prácticas clínicas, que ahondemos en el pensamiento crítico, que eliminemos nuestros prejuicios y, sobre todo, que ahondemos en ese compromiso social y profesional con los pacientes. Entrando un poco al análisis de aquellos artículos del Código Deontológico que pueden ser más relevantes desde la perspectiva de género, me centraría en el primer lugar en el artículo 4, con tres grandes principios. El deber de respeto a la dignidad humana. ¿Pero qué quiere decir eso del deber de respeto a la dignidad humana? Es la valoración intrínseca de la persona, el valor intrínseco de cada persona, que significa reconocer su derecho a la autonomía, su derecho a la libertad y su derecho a disfrutar de sus propios derechos personales. En segundo lugar, y de forma muy evidente, ese artículo 4.2, cuando nos habla de la obligatoriedad de la atención sin ningún tipo de discriminación. Y en ese 4.3, cuando nos sigue insistiendo en que la principal lealtad del médico la debe a su paciente y a su salud, y que eso debe de anteponerse a cualquier otra conveniencia. El artículo 6 también incorpora algunos principios o algunos deberes que son importantes. Velar por la calidad y la seguridad, además de la eficiencia en la práctica profesional, en beneficio de la salud de los pacientes y de la comunidad, es un deber esencial. El de eficacia y eficiencia y rendimiento óptimo de medios es otro deber esencial, pero también es un deber esencial, y a veces se nos olvida, velar para que el sistema sanitario cumpla con los requisitos de calidad y suficiencia en la asistencia y mantenimiento de los principios éticos. Y ese velar por ese cumplimiento obliga al profesional a denunciar las deficiencias que se puedan encontrar que afectan a la correcta atención de los pacientes. Si bien esos artículos que he mencionado, el 4 y el 6, son los que más indirectamente se pueden relacionar de forma general con el enfoque de género, hay que tener en cuenta la importancia de otros capítulos que en su lectura también se pueden interpretar desde esta perspectiva. Me referiría al capítulo 3 de información y el consentimiento informado, muy importante, como luego veremos, en el área de atención a la salud sexual y a la reproducción, o el capítulo del secreto profesional. La confidencialidad de determinados datos de salud es importante, y tengo que decir que los datos relacionados con el sexo y la sexualidad son datos especialmente protegidos en todas las normas de protección de datos, y que incluso su inclusión en archivos digitales está prohibida, salvo que existe una justificación de necesidad, como puede ser el caso de la asistencia médica. Y por otra parte, el capítulo 11 de relaciones de los profesionales entre sí, y que nos obligan a ese deber de respeto entre los profesionales, es muy importante también que lo leamos desde la perspectiva del enfoque de género. Pero si hay un capítulo donde el género deja de ser una mención tácita a ser una mención expresa, es en el capítulo 15, que se titula de la sexualidad y la reproducción. Muchas veces nos pasa desapercibido ese artículo 62, que tiene mucho que ver con nuestros propios prejuicios o estereotipos personales. Y fíjense que nos dice que en materia de sexualidad y reproducción, el médico no puede influir desde su ideología en la conciencia de los pacientes. Muchas veces, y de forma inconsciente, no somos capaces de ver
que con nuestras decisiones igual estamos condicionando las decisiones de los pacientes. De forma explícita, los artículos 67.1, 67.2 y 67.3 hacen una mención específica al género, replanteando o exigiendo el respeto pleno a la orientación sexual de cada persona, garantizando la confidencialidad, la autonomía y un trato libre de discriminación. El atender a la diversidad sexual viéndola como una forma de diversidad humana y que por lo tanto debe de ser excluida de cualquier forma de discriminación. Y por último, el artículo 63 también habla de la 67, habla de la atención a las personas transexuales o con identidades de género diversas o no binarias, con un reto para que nos supone el respetar la identidad sentida. Cumplir con estas exigencias éticas implica reconocer los sesgos de género sobre la sexualidad y transexualidad que nosotros en general podemos tener y implica promover soluciones y mejoras en la atención médica. ¿Cuáles son los sesgos en relación a la sexualidad y a la transexualidad que deberíamos eliminar? El primero, quizás superar el androcentrismo binario y reconocer la independencia de la identidad y la orientación sexual. Aceptar que hoy el concepto de sexos puede que haya dos, pero identidades de género hay muchas más. Hay que despatologizar la sexualidad y la transexualidad. Hace tiempo que desaparecieron de las clasificaciones de enfermedades y sobre todo de las clasificaciones de las enfermedades mentales. Pero sin embargo, siempre queda ese prejuicio, ese estereotipo de anormalidad, entre comillas. Por supuesto, significa eliminar los estereotipos, las creencias que nos llegan muchas veces a ver las cosas como las pensamos y no como son. Reconocer la interseccionalidad o transversalidad. El género es un sesgo, pero un sesgo que muchas veces se suma a otros muchos factores culturales o sociales que favorecen todavía más la desigualdad y la discriminación. Piensan cuando al sexo, al género, se une la raza, se une la etnia, se une la posición social, se une la posición económica, es decir, otros ámbitos de diferencias sexuales, de diferencias sociales que influyen en la percepción. Y reconocer que a veces nos falta información sobre esta materia. Yo tengo que reconocer que al principio, cuando empecé a leer mucha bibliografía relacionada con el tema, tenía una cierta tendencia a confundir lo que es la ideología con la perspectiva, para llegar a esa convicción de que son cosas totalmente distintas. Y eliminar sesgos supone también poder proponer mejoras. Formación en perspectiva de género. Hay muchas facultades de medicina y escuelas de medicina que ya han incorporado cursos específicos para ello. El desarrollo de protocolos inclusivos. Hoy los protocolos y las guías médicas no tienen en general un enfoque inclusivo. Resolver el dilema de la medicación en las personas con diversidad sexual, diferenciando claramente lo que son los tratamientos en beneficio del paciente de aquellos que buscan precisamente conseguir de nuevo el ideal binario, o promover ambientes seguros, libres de transfobia, visibles, acogedores, incluyendo incluso dentro del personal contrataciones con diversidad sexual. Y un artículo muy importante de nuestro código deontológico tiene que ver con la perspectiva de género en el tema de la violencia de género. El artículo es cortito, es el 68.2, pero les he incluido otro, el artículo 66, que parece que se queda ahí un poco descolgado, pero sin ninguna duda la mutilación genital no deja de ser una forma de violencia de género. Pero yendo a ese artículo 68, vemos que impone, exige a los médicos actuar promoviendo la detección precoz, la atención integral y el acompañamiento de las víctimas.
Y esto significa que aplicar la ética de género en el tema de la violencia de género, reconocer que deben de adaptarse a ello los principios éticos básicos, tanto de beneficencia, de autonomía, no maleficencia o justicia, pero teniendo en cuenta una serie de protecciones. La confidencialidad de las informaciones de los pacientes para ganar confianza, pero también para ganar seguridad. Eso quiere decir que también hay que tener en cuenta los riesgos físicos y psíquicos que tiene para la presunta víctima cualquier intervención que se tiene en ese terreno. Respetar la no discriminación, y eso significa no hacer juicios de valor sobre las acciones o conductas de las presuntas víctimas y, sobre todo, actuar también en esta asistencia previniendo o evitando la revictimización. Se habla mucho de la victimización secundaria en víctimas de violencia de género, en víctimas de violencia de agresión sexual, cuando tienen que reiterar varias veces la historia de lo vivido. Y sobre todo cuando quien les escucha, a veces de forma no verbal, pero sí con ese lenguaje no verbal, dejan implícito la duda, ¿no?, que genera la escucha del relato. Son cosas que se deberían de evitar. Pero para actuar éticamente en violencia de género, también nos debemos de replantear nuestros propios sesgos. Sesgos cognitivos o sesgos en la atención. Sesgos cognitivos, que significa despojarnos de esos prejuicios que minimizan, justifican o invisibilizan la violencia de género. Los más comunes: culpabilizar a la víctima de lo que ha ocurrido, mostrar incredulidad con respecto al relato, los llamados mitos de causalidad, es decir, buscar causas externas que de alguna manera justifiquen la conducta, como estar bajo los efectos del alcohol o de las drogas por parte del agresor, o quizá una excesiva interiorización de lo que son los roles tradicionales que siguen colocando en ese plano desigual a mujeres, hombres y, ya no digo, de no binarios. Pero no solo esos sesgos cognitivos de creencias personales, sino también los sesgos en la atención médica. Subestimar el dolor y los síntomas que refieren las víctimas, infraestimar la violencia de género como causa de los síntomas o olvidarnos de la violencia obstétrica. Ese es un terreno peliagudo que posiblemente daría para otra conferencia. Un tema que a mí personalmente me ha hecho dudar, porque siempre he creído que la atención al parto estaba centrada en las necesidades, ¿no?, de la mujer, pero es verdad que en estos momentos hay una corriente muy importante que apuesta por el parto natural y parece que un elemento de calidad hospitalaria es disminuir el número de cesáreas, disminuir el número de episiotomías, que eso es lo que se llama violencia obstétrica. Yo, desde la perspectiva médico-legal, me he encontrado que muchas veces determinadas cosas tienen sus consecuencias legales. Hace pocos días he estado viendo a una mujer que su clínica tiene que ver con los malos tratos vividos, no solo en la infancia, sino en sus dos relaciones matrimoniales con un marido maltratador. Y la mujer me decía que nadie sabe explicarle qué es lo que le pasa, posiblemente porque subestimamos los síntomas. Y el otro tiene que ver con el caso de la violencia obstétrica. Tengo sobre la mesa una demanda de responsabilidad profesional porque, como consecuencia de no hacer la cesárea para no aumentar el número hospitalario de las mismas, la tuvieron 55 horas de parto, que acabó con el fallecimiento del neonato. Los sesgos, los excesos tienen esas cosas. Si eso es lo que tiene el código deontológico, lo podremos reducir en una conclusión deontológica. Su objetivo es, por supuesto, cumplir con la exigencia ética para favorecer la calidad asistencial,
pero también el Código Deontológico de 2022 es un compromiso de la profesión con la sociedad. Y eso se manifiesta cuando se ajusta este Código Deontológico a lo dispuesto en la Ley 15/2022 de igualdad de trato y de no discriminación. Y vamos acercándonos al final, pero sí me gustaría, antes de acabar, hablar de los beneficios y los riesgos que tiene la perspectiva de género. Todas las cosas tienen su cara y su cruz. Y es verdad que la inclusión de la perspectiva de género en la medicina trae cosas buenas, nos permite cumplir con las exigencias éticas y nos permite, sobre todo, y quizás, una asistencia más justa, más objetiva y más adecuada a las necesidades de las personas. Pero también tiene sus riesgos. El primero, el que esa incorporación de la perspectiva de género no se haga con rigor científico. Después de un análisis detallado y estudios que demuestren cuáles son realmente las consecuencias o las diferencias que hay en la práctica médica entre hombres y mujeres. En segundo lugar, dejarnos llevar por lo que se llama el esencialismo de género, que significa dar de alguna manera más importancia a las construcciones sociales que a la realidad biológica, dando lugar a lo que podría ser un nuevo sesgo, que es la invisibilidad de lo biológico. Llegamos a la negación del sexo biológico. Y, por supuesto, no se nos debemos olvidar, una vez más, de que la primera prioridad es la seguridad del paciente y, por lo tanto, debemos de tener cuidado con no perder la objetividad y no pasar de una postura ideológica en lugar de adoptar una postura ideológica en lugar de adoptar una postura clínica, o abusar del paternalismo en lugar de favorecer la autonomía personal. En resumen, la finalidad de incorporar el enfoque de género en la deontología médica no es otro que conseguir una medicina libre de sesgos de género. Pero para ello es fundamental implementar un enfoque transversal, es decir, no como una política aislada, sino que afecta a distintos ámbitos, mejorar la formación de los profesionales en materia de género, aplicar el enfoque de género en la investigación y la práctica clínica. Y eso significa que los profesionales tenemos que afinar la mirada, que debemos de evitar las inercias perpetuadoras de las desigualdades y mejorar la eficiencia y la calidad del sistema sanitario. Y para ir terminando, me gustaría dejarles trabajo, hacerles pensar en cuáles van a ser las estrategias claves de 2026 para la perspectiva de género en medicina. En primer lugar, la aplicación del nuevo Plan Estratégico de 2026 de la Organización Médica Colegial, que pretende abordar la transformación de los estatutos, pero que también pretende incorporar y visibilizar las barreras que tienen los profesionales, rompiendo los techos de cristal, o incluir de una forma más efectiva ese enfoque de género de forma transversal en la Organización Médica Colegial. Conocer y utilizar la monografía de ontología médica desde la perspectiva de género está también accesible online, es fácil de conseguir, y recoge una serie de trabajos de distintas autoras, mayoritarias son mujeres las autoras, tratando temas muy importantes que van desde la perspectiva de género en la práctica médica a la perspectiva de género en la violencia de género, tratando temas muy importantes. La tercera tarea es tener en cuenta la nueva estrategia de la Unión Europea 2026-2030 en investigación y farmacia, que va a incorporar la perspectiva o los controles de género en la aprobación de los fármacos y va a obligar a la inclusión de mujeres en la investigación para evitar sesgos. También es importante, y es tarea de todos, impulsar el liderazgo femenino. Hay iniciativas, como esta en Salud No Sin Mujeres, que busca promover la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo médico. Ya he dicho que seguimos
Si en la base estamos muy por encima, en la cima seguimos estando muy por debajo. Y también otra estrategia importante es conocer la nueva estrategia de igualdad de la Comisión Europea 2026-2030, que va a ahondar en la prevención y atención de la violencia de género, manteniendo la lucha en todos los niveles, pero buscando mejorar la atención a las supervivientes, favorecer la participación de hombres y niños en la lucha por la igualdad de género. Estamos viendo un repunte en los más jóvenes, que nos tendríamos que preguntar por qué, y fomentar los más altos niveles de salud en colaboración con la Organización Médica de Salud. Y ahora sí, termino con unas conclusiones. La ética y la deontología médica no puede ser ciega al género. La integración de la perspectiva de género en la ética y la deontología no es solo una cuestión de equidad, sino un imperativo científico y ético para mejorar la calidad asistencial y la justicia sanitaria. Y la mirada deontológica a los sesgos de género es una invitación a la reflexión personal. Espero que todos ustedes se pregunten qué sesgos tengo yo como profesional. Muchas gracias por su atención. Profesor Cía, si tiene la amabilidad de incorporarse a la mesa. Bueno, y después de este rollo... Bueno, enhorabuena. Muy bien. Enhorabuena a la profesora Serrat. Antes de que comenzara el foro, ya nos ha manifestado que la ponencia que le habíamos encargado era un asunto duro, difícil y muy complejo. Y han visto ustedes cómo la ha preparado y la forma de exponerla, que ha sido absolutamente magistral. Era un toro difícil de embridar, ¿eh? Ya lo veo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna reflexión por parte de la sala? Una preguntilla. Ya va habiendo un cuerpo de doctrina de patologías en relación con estos temas y demás. ¿Hasta qué punto esto habría que incorporarlo ya en los programas de grado de los alumnos? Porque claro, hablamos de formarnos en esto, leemos artículos, tal, pero una base todavía no hay, quizá no es el momento, no sé en qué Bueno, estamos. yo creo que eso también en la formación tiene que ser transversal, por lo menos en lo que es la facultad, a la hora de ir tratando las distintas patologías desde las distintas especialidades. Creo que tendrá que ir incorporando, ¿no?, esas diferencias que puede haber en muchas enfermedades o muchas patologías entre hombres y mujeres. Pero quizá antes tendremos que empezar por la investigación. No podemos olvidar que el modelo histórico de la medicina es androcéntrico, basado, ya no voy a emplear palabras nuevas que he aprendido también en ese tiempo, ese modelo binario masculino cisgénero. ¿Saben ustedes lo que es el cisgénero? Es aquellas personas que tienen adaptado su sexo biológico al cómo se sienten, es decir, reconocen y se identifican con su sexo biológico. Eso se llama cisgénero para contraponerlos a los transgénero. Bueno, pues evidentemente nuestro modelo histórico de medicina es cisgénero, es antropocéntrico masculino. Y eso ha llevado a que todas las patologías en las mujeres que no se corresponden con el patrón masculino sean atípicas. Y se ve el cuerpo o las enfermedades de la mujer como una variedad de lo masculino. Y eso hay que abordarlo desde la investigación. Es mucho más fácil de decir que de hacer, ¿eh? Sí. No, pero... Pasar de las musas al teatro va a ser más complejo. Es cierto, pero yo la temporadica que estuve en Boston estaba muy cerca de Framingham, del estudio famoso, y ya se quejaban entonces o estaban viendo ese predominio de varones en todas las series, todas las estadísticas, pero luego han venido ya las leyes de muchos estados norteamericanos exigiendo para un ensayo de cierto nivel pues que haya
una proporción de chinos, otra de negros, otra de mujeres, etc., que ya en la investigación quizás se ha iniciado. No sé si es el momento de que la docencia básica pues empiece también a Fíjate, Pedro, asumirlo. que has metido muy bien el tema de la interseccionalidad o la transversalidad. Existen múltiples sesgos, no solo el de género. Por ejemplo, el sesgo racial o étnico es un sesgo muy importante que tiene mucho que ver, y muchas veces aplicamos estándares iguales a personas distintas. Es bien conocido como los japoneses, por ejemplo, tienen déficit de alguno de los enzimas que metaboliza el alcohol, y eso provoca que tengan con mucha más facilidad intoxicaciones alcohólicas que los europeos. Por aquello de que alguno que se me ocurre así a bote pronto, pero hay muchas diferencias raciales. Pero poco a poco, yo creo que estamos en un momento en lo que lo fundamental es asumir la diversidad. Y reconozco que nos cuesta. Y sobre todo a aquellos que tenemos alguna edad nos cuesta todavía más. ¿Y los que tenemos más edad? Sí. Alguna edad. Lo primero es que me ha gustado mucho la presentación. Pues ya tiene mérito. Y tirando un poco del hilo que ha planteado el profesor Lucía, me gustaría saber si vosotros, como, bueno, es una pregunta que va un poco más también a la sala, si vosotros como profesionales también notáis que hay una diferencia generacional entre el trato que pueden tener en este aspecto de una perspectiva de género personas más jóvenes con personas que lleven más tiempo en la profesión. Yo creo que sí. Yo creo que esa aceptación de la diversidad, sobre todo referido a los temas de sexualidad y reproducción, es mucho más fácil para gente más joven que para aquellos que posiblemente hemos recibido una educación mucho más marcada por los roles tradicionales. Pero eso no quiere decir que no se esté produciendo en los jóvenes un efecto rebote, y sobre todo en el tema del género. Antes de empezar y fuera de micrófono, pero ahora ya me da igual, lo voy a decir delante del micrófono, me planteaba, ¿no?, que el tema de la ideología de género, que hay que agradecerle, que ha sido un gran avance para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, cuando se pasa determinados límites y se convierten en esencialistas, tiene efectos rebote. El primero, que llevado el género al exceso, genera una victimización de la mujer. Parece que nos tienen que proteger de la maldad de los hombres. En segundo lugar, provoca una reacción que es el rebrote de la masculinización. Acción-reacción. Y en tercer lugar, y lo más grave, polariza a la sociedad. Y si no piensas como yo en ese tema, te voy a apartar, te voy a perseguir. Y eso es tremendo. Y eso es responsabilidad de todos, y en el ámbito de la medicina, de quienes estamos en ello, evitarlo. Claro, al hilo de lo que comentaba la doctora Serrat, que nos ha diferenciado muy bien al principio lo que es ideología de género de perspectiva de género, cosa que no sucede en la sociedad actual, porque medios de comunicación, políticos y la población en general lo confunden y lo mezclan. Y eso lo único que consigue es crear tensiones en toda la sociedad. En el chat no hay más que felicitaciones y más felicitaciones hacia la ponente. Hay una pregunta que dice, desde el punto de vista legal, ¿por qué en la ley de violencia de género existe sesgo? No sé a qué sesgo se refiere. No sé exactamente a qué ley de violencia de género se refiere, pero evidentemente, en todo caso, en la ley lo que hay es una discriminación positiva de la mujer. Derivada, vamos a ver, yo creo que hablamos mucho de igualdad y hablamos poco de equidad. Lo he dejado también un poco para el final. El trato igual no siempre es justo. Para que el trato sea justo, tiene que ser equitativo. Y eso significa dar a cada uno aquello que necesita. Y por eso justifica, en muchos casos, las discriminaciones positivas. Y en el caso de la violencia de género,
término que a mí no me gusta mucho más, me gustaban muchos más otros términos, pero ese es el que ha triunfado y me gusta más que el término de violencia machista, que todavía polariza más. Es evidente, ¿no?, que la víctima mayoritaria es la mujer y la ley sí que ha avanzado, incluyendo no solo a las mujeres, sino a los hijos de las mujeres como víctimas de violencia de género. Pero sí que es discriminatoria, porque el Código Penal no considera violencia de género aquella que comete una mujer contra un hombre, ni considera violencia de género la violencia entre parejas homosexuales. Para que sea violencia de género, el Código Penal exige que sea la violencia de un hombre hacia una mujer. El resto se incluye dentro de los artículos que regulan la violencia doméstica, pero no la violencia de género. Supongo que la pregunta podría ir por eso, sí. ¿Alguna pregunta en la sala? Profesora Thyssen. Uy, qué miedo. Doctora Thyssen. No, porque me sumo a las felicitaciones porque esta es una conferencia compleja de preparar. Le has metido muchas. Me ha quitado un poco el sueño, si digo la verdad. Hay un tema que probablemente daría para otra conferencia, ¿no? Que es, que simplemente lo quiero señalar, no quiero abrir el debate, pero es el capítulo, o sea, el conflicto entre la deontología y el derecho con respecto al artículo de la mutilación genital y la autodeterminación de género en menores. No me he querido meter en ese jardín porque es un tema muy complicado donde yo creo que la ley se excede en el tema sobre todo de las edades para la solicitación, para solicitar ¿no?, el cambio legal de género sin tener en cuenta la evolución y el desarrollo de la infancia. Es decir, permitirlo a partir de los 16 años sin consentimiento de los padres, de los 14 con el consentimiento de uno de los progenitores y de los 12 con la autorización judicial, el cambio legal de sexo. Parece que desde el punto de vista biológico no se tienen en cuenta que la maduración del desarrollo de la orientación sexual y de la identidad sexual va más lenta que lo que va la sociedad. Pues eso es un tema complicado y el Código Deontológico lo único que dice con respecto a los menores es que hay que acompañarlos, apoyarlos y que todos los casos se deben de valorar a través de comités de expertos. Cosa que la ley no exige. La ley no exige. Ahí hay una disintonía entre lo éticamente correcto y lo legalmente exigible. En el chat siguen llegando felicitaciones. Me pregunta de momento. Yo quisiera, si acaso, hacer una pregunta. Independientemente de que tienen una conducta proactiva y nos hace falta formación, ¿la historia natural de la profesión médica que tiende hacia la feminización va a mejorar la situación en algo? Yo creo que no. Pero por una razón, porque por lo menos hasta el momento actual, muchas veces en el ámbito profesional asumimos de forma inconsciente los roles más típicos de la profesión médica en el sentido tradicional. Y no lo digo más claro. Pero es verdad. Yo creo que es cuestión de tiempo. Y desde luego solo hay que ver en las aulas de la facultad la desproporción que hay en estos momentos entre alumnos y alumnas. También es cierto que hace unos años las alumnas eran las que sacaban mejores notas y ahora los alumnos les han puesto una gran competencia. Y hay unos años que el mejor expediente es masculino, no femenino. Han espabilado. Ya has comentado al principio que en muchos servicios de hospital la plantilla es fundamentalmente femenina, los puestos directivos no solo en el hospital, sino en coordinadores de centros de salud, sociedades científicas, son varones. En el centro de salud hay
15 médicos de familia y 4 pediatras, 19 personas en total. Solo hay un varón. Algo mejorará la perspectiva de género, que sea de forma natural. Un elemento muy importante que tiene que ver con lo del liderazgo y del desarrollo profesional de las mujeres tiene que ver con las dificultades para la conciliación laboral y familiar. Y por un tema que de momento sigue siendo imprescindible ser mujer, y digo de momento porque igual pasará, que es el tema de la maternidad. Y el desarrollo de la carrera profesional coincide con la edad biológica óptima para la maternidad. Y aunque se ha trabajado mucho y se avanza mucho en el tema de la conciliación, la realidad es que los primeros meses y los primeros años de vida, aunque los varones se implican mucho, la mujer sigue teniendo un papel importante. Yo tengo 3 hijos varones, pero he visto cómo mis hijos se han implicado tanto más que sus madres en el cuidado, ¿no?, de los varones. Pero es verdad que hay una fase en que resta oportunidades. Y también es evidente que hay más renuncias temporales por cuestión de maternidad o por razón de conciliación familiar entre mujeres que hombres. Sí. Por lo tanto, y en el MIF no se ponen las cosas nada fáciles. A las mujeres que están en una especialidad, como se queden embarazadas. Claro. Con lo cual, eso conlleva el retraso de la maternidad. El retraso de la maternidad conlleva un coste económico porque las posibilidades de problemas en la gestación son mayores y es una espiral muy difícil de romper. Quizá porque vivimos en una sociedad que hemos compartimentado las esferas y parece que no somos capaces de simultanear las cosas. No soy ejemplo de nada, pero es verdad, yo toda mi vida profesional la he desarrollado, salvo la carrera de medicina, me casé al acabar la carrera de medicina, tuve hijos enseguida y todas las oposiciones, toda la carrera profesional la he hecho con hijos, con esfuerzo, quitando horas al sueño, pero en estos momentos resulta incompatible y eso quizá es una forma en la que la educación que se ha venido dando ha llevado a esas circunstancias, la dificultad de compatibilizar distintas cosas. Es difícil trabajar y estudiar, sí. Es difícil trabajar, estudiar y además tener una familia, sí. Pero en otros países este tema está muy desarrollado. Sí, bueno, porque las bajas de maternidad son excedencias. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si tú te escoges una excedencia por maternidad, pierdes oportunidades. O sea, el hecho de que te permitan cogerte una excedencia laboral de hasta 3 y 4 años en algún país no elimina lo que es el problema en lo que es el desarrollo del profesor. Pero, por ejemplo, horarios. Horarios. O sea, yo soy médico de familia, he estado en el Reino Unido conviviendo con el sector y las mujeres es que cuando tienen hijos se organizan, o sea, les dejan organizarse como quieren. Pasan 3 días de consulta a la semana, 10 horas, tal, y compatibilizan perfectamente. Eso aquí está tan lejos de... Rogelio, nos vamos ya a un tema que es, en estos momentos, la estructura del sistema sanitario se ha quedado obsoleta. La estructura actual del sistema sanitario nacional sale en la Ley General de Sanidad del 86. Y yo todavía recuerdo aquel magnífico trabajo que se hizo desarrollando el sistema sanitario público y que se titulaba Salud para Todos en el año 2000. Es que han pasado 26 años del año 2000 y seguimos anclados en la misma estructura. Pero también digo, cualquier cambio que se quiera hacer desde el ámbito político en el mundo sanitario hay que echarle mucho valor, porque
siempre afecta a alguien y la contestación social en ese terreno, romper los status quo, romper las inercias es complicado. Todos reconocemos que la estructura en esos momentos no funciona, no es suficiente, posiblemente porque los recursos que existen son los mismos que cuando se creó y poco más, y que la población ha aumentado mucho, pero eso es otro tema que daría para otra. Y además, ahí sí que hablo de impresión personal, no pretendo sentar doctrina. Bien, pues si no hay más preguntas en la sala, tampoco en el chat, hemos llegado hasta el final. Agradecer a la profesora Dolores Serrat por su extraordinaria ponencia, al profesor Cía por su siempre brillante introducción, a los asistentes a la sala, el presidente del colegio, el profesor Artisen, el asesor jurídico, el señor Carlos La Peña y su gabinete jurídico, al doctor Molina, miembro de la Comisión de Deontología, a los estudiantes de medicina y, por supuesto, a todos los que se han conectado a través de la webinar. Y anunciarles el próximo foro, que será el 29 de abril, miércoles, que irá a cargo de la profesora Begoña Martínez Jarreta, catedrática de Medicina Legal, y hablará sobre los médicos ante situaciones de violencia. ¿Cómo actuar? Bien, pues hasta entonces, feliz Semana Santa y nos vemos. Os dejo la presentación por si alguien... Gracias. Pues os dejo la presentación por si